Dios le bendiga en esta mañana. Quiero invitarle, por favor, si trajo su escritura, a que vaya al libro de Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Hoy vamos a entrar a estudiar la última sección del capítulo 5 de Primera de Pedro, de la epístola, para cerrar nuestro estudio expositivo de la palabra de Dios de la carta a Primera de Pedro. Esta sección va desde el versículo 5, desde el versículo 5 hasta el versículo 14. Por obvias razones, pues no la estudiaremos toda el día de hoy, sino que iremos por partes para tratar de sacar el máximo provecho. Así que hoy vamos a meditar únicamente en dos versículos, en el versículo 5 y el versículo 6. Así que, por favor, lea conmigo. Dice versículo 5, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Puede tomar asiento. Esta sección nos va a permitir mirar algunas actitudes o principios que nos ayudarán a madurar espiritualmente. Es normal escuchar en creyentes que dicen, quiero madurar, quiero ser todo lo que Dios quiere que yo sea. Algunos hasta piden oración, ore para mí para que yo crezca espiritualmente, y creo que eso es bueno, tener ese deseo en el corazón. Pero una de las cosas que le quiero decir es que el madurar espiritualmente o el crecimiento espiritual no llegan por casualidad. El crecimiento espiritual, la madurez espiritual, tampoco llega con el tiempo. Son el resultado intencional de algo que tienes que hacer. Es el deseo intencional de hacer algo. A menos que tú y yo pongamos en práctica algunos principios fundamentales e innegociables que están en la palabra de Dios, que tienen que ser repetidos constantemente en tu vida diaria, no vamos a alcanzar la madurez espiritual. Nadie se acuesta y el día siguiente amanece ya maduro espiritualmente. La madurez espiritual es un proceso y es el resultado de aplicar ciertos fundamentos expuestos en la palabra de Dios, y tienes que hacerlo constantemente. Y eso es lo que el apóstol Pedro quiere hacer en estos versículos que vamos a estudiar a partir de ahora. O sea, de todas las formas que el apóstol Pedro, podría terminar la epístola, esta epístola, de todas las formas que él lo podría terminar, la termina regresando a lo básico. Te dice, volvamos a los fundamentos para alcanzar la madurez espiritual. Ahora, recuerde que estos hermanos estaban siendo perseguidos, estaban en gran dificultad, estaban sufriendo injustamente, y ahora Pedro les dice, regresen a los fundamentos. Y Pedro presenta una serie de imperativos, o sea, mandamientos, los cuales son necesarios para nuestro crecimiento espiritual. La pregunta es, antes de hablar de ellos, ¿por qué razón
tenemos que regresar a los fundamentos. ¿Por qué es importante volver a los fundamentos? Bueno, la respuesta es simple. Porque en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos de mayor adversidad, es mejor tener unos buenos fundamentos espirituales para ser sostenidos en esos momentos de dificultad. Si no tienes fundamentos espirituales sólidos, la dificultad te va a acabar. Si no tienes fundamentos sólidos, la dificultad va a hacer que vuelvas atrás. Se cumple lo que Jesucristo habló en la semilla, en la parábola de la semilla. Cuando vienen las dificultades, regresan atrás. Entonces, ¿cuál es el contexto de lo que el apóstol Pedro viene hablando? En los versículos 1 al 4 encontramos que él había hablado a los ancianos y los había exhortado para pastorear el rebaño del Señor. Ahora, a partir del versículo 5, luego de hablar a los pastores, comienza a hablarle a las ovejas. Mire cómo comienza el versículo 5. Dice, igualmente, dice igualmente. Otras versiones lo traducen asimismo. Y podemos decir que esta es la palabra favorita del apóstol Pedro, para pasar de una idea a otra. Por ejemplo, en el capítulo 2, que ya estudiamos, el apóstol, en el versículo 13, dice, por amor del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea el rey, como quien tiene autoridad, a los gobernantes, como enviados por él, para castigo de los malhechores, para alabanza de los que hacen el bien. Para nosotros hoy serían las autoridades de gobierno. Luego pasa a otro grupo en el versículo 18 y le dice, siervos, estad sujetos con todo respeto a los amos. Luego en el capítulo 3 dice, asimismo ustedes esposas, están sujetas a sus propios esposos. Ahora que llegamos al capítulo 5, tenemos una vez más la misma palabra, igualmente. Lo que nos permite ver que el apóstol se está moviendo de un grupo del cual ya habló a un nuevo grupo. Y la primera actitud que encontramos, que es fundamental para el crecimiento espiritual del creyente, es la actitud de sumisión. Y no es la primera vez que el apóstol Pedro viene hablando de la sumisión. Ya habló de la sumisión en el matrimonio. Ya habló de las autoridades del gobierno. Ya habló a los siervos que se sometan a sus amos. Así que la sumisión no era un tema nuevo para estos hermanos y tampoco es un tema nuevo para usted y para mí el día de hoy. Mira lo que dice el versículo 5. Jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Pablo identifica un grupo aquí que podemos decir que por lo que ha hablado en el contexto, es la primera vez que nos encontramos con ese grupo. Dos preguntas. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué no simplemente dice que todos se sometan a los ancianos y listo, se acabó? Más fácil. Bueno, sería difícil entender qué es lo que el apóstol Pedro tenía en mente, pero una de las cosas que podríamos pensar es que los jóvenes siempre tienen una tendencia, pero los jóvenes siempre tienen una tendencia a ser rebeldes haciendo lo que bien les parece. Y todo el que ha pasado por la juventud sabe eso. Lo hemos entendido. Así que en cierta manera los entendemos a ustedes en este momento de su vida, amados jóvenes.
Pablo le recuerda, por ejemplo, a Timoteo que los jóvenes a veces tendían a despreciar las ideas de esas generaciones pasadas. Los jóvenes estaban o normalmente están enamorados de sus propias ideas. Miren lo que estoy diciendo, enamorados de sus propias ideas. Es decir, que lo que ellos quieren es lo que cuenta, es lo que vale. Quizás algunos de estos jóvenes quizás estaban aspirando a algunos cargos quizás de anciano o de liderazgo al cual todavía no estaban preparados. Por lo tanto, Pedro le recuerda que posiblemente los jóvenes podrían ser los más testarudos dentro de la asamblea de creyentes, y les recuerda: sujétense a los ancianos. No les habla a las mujeres, posiblemente, entiendo yo, porque ya le habló a las mujeres del sometimiento al esposo, y posiblemente ellas ya tenían claro lo que era estar sometida al esposo. Si podían estar sometidas a sus esposos, les era mucho más fácil estar sometidas al liderazgo de la iglesia. Pero yo me inclino a pensar también que el espíritu detrás de esta frase, jóvenes están sujetos a los ancianos, se extiende aún a toda la iglesia en general. Todos los creyentes deben aprender a sujetarse en el Señor a sus pastores, ancianos o líderes dentro de la congregación. Ya hemos hablado de esta palabra sujetados, pero viene del griego huputazo, que significa alinearse debajo. Y dijimos en su momento que era un término militar que significaba ponerse en línea bajo autoridad. Eso es lo que significa esa palabra, ponerse en línea bajo autoridad. En ningún momento significa que usted es menos que esa persona. En ningún momento significa que usted tiene menos derechos que esa persona. Lo que está enseñando es que usted se ha puesto bajo la autoridad delegada que tiene esa persona. Así que lo que Pedro está diciendo a la primera congregación que leyó esta carta, y hoy a nosotros como congregación, y sobre todo a los jóvenes que son bien rebeldes en algunas ocasiones: necesitas ponerte en fila bajo la autoridad de los ancianos o de los pastores a la iglesia local en la cual perteneces. Y podríamos extender un poco, ¿no?, la palabra ancianos a los creyentes o santos que son modelo de madurez espiritual. Así que es un llamado al sometimiento, es un llamado al honor, es un llamado a dar respeto al liderazgo espiritual dentro de la iglesia local. Yo creo que todos los pastores, de un modo u otro, han sufrido de esto. Una de las cosas más angustiantes que puede pasar, o una de las cosas más desgastantes en la vida, en una congregación, es tener una congregación de personas que no tienen respeto por la autoridad que ha sido delegada en esa congregación. No hay nada más desesperante y angustiante que eso. Y la otra cara de la moneda, para ser justos, es que tampoco no hay nada más desalentador tener un liderazgo irresponsable. O sea, son las dos cosas, ¿no? Pero donde hay un liderazgo espiritual, piadoso, responsable, maduro, nuestra responsabilidad como iglesia debe ser honor, respeto y sumisión. Y esa actitud es fundamental en tu crecimiento espiritual o en tu madurez espiritual. ¿Sabe una cosa? En el tiempo que he tenido la oportunidad de pastorear, estar a cargo de una congregación y ver el desarrollo de creyentes, yo me he encontrado con muchas personas
con una capacidad tremenda, con unos dones dados por Dios o el Espíritu de Dios dado a esas personas, pero que nunca han alcanzado su madurez espiritual. O sea, que usted nunca los ha visto en ese progreso crecer y crecer y decir, wow, tremendo. ¿Y sabe por qué? Porque nunca han aprendido a matar su propio orgullo, su ambición personal, su necesidad de ser preeminentes, o sea, de ser reconocidos. Y lo peor de todo es que nunca aprendieron a someterse al liderazgo que Dios ha puesto. O simplemente no esperaron el tiempo de Dios. Yo encuentro a Josué, por ejemplo. A Josué, que claramente Dios lo había escogido para ser el que iba a entrar al pueblo de Israel. Y tenía que someterse al liderazgo de Moisés, que él ya sabía que Moisés no lo iba a hacer. Yo encuentro a David, que ya sabía que había sido ungido para ser el rey de Israel, nada más y nada menos. Y que el rey lo odiaba, era un rey pagano, el rey era malo, perverso. Y David esperó el tiempo de Dios, David se sometió a ese liderazgo. Pablo, por ejemplo, esperó el tiempo de Dios. Y hay personas que tienen capacidades, dones tremendos, pero no han aprendido a someterse. Y eso estanca tu crecimiento espiritual. Eso estanca tu madurez espiritual. Así que debemos aprender a someternos a aquellos líderes espirituales que están por encima de nosotros. Así yo tenga mayor capacidad que esa persona. Puedo tener mejor capacidad de organización. Puedo tener mejor capacidad de palabra. Puedo tener aún mayor conocimiento bíblico. Pero si por alguna razón esa es la autoridad que está allí, debo aprender a someterme en el Señor. Y cuando digo en el Señor, amados hermanos, me refiero que si ese líder nos está, o ese pastor nos está pidiendo hacer algo que está contrario a la Escritura, yo tengo toda la autoridad bíblica para decir no lo voy a hacer porque va en contra de la palabra. Y yo estoy convencido que si algunos de los que nos decimos llamar cristianos hoy aplicáramos ese principio, hoy no habría tanta herejía ni tantas cosas raras en las congregaciones modernas el día de hoy. Porque los llevan a hacer cosas antibíblicas y la gente simplemente sigue allí. No, cuando un líder te está llamando a hacer algo que no tiene fundamento bíblico, tienes toda la autoridad bíblica para decir no. Entonces, estar sujetos a los ancianos, pues no tenemos que hablar tanto de los ancianos, ya sabemos que estamos hablando de los pastores. Pero sí podríamos dar una aplicación rápida cuando pensamos en ancianos. Los jóvenes deben aprender a respetar, a someterse a aquellos hermanos de edad en la congregación que han madurado, ¿no? Ahora uno puede encontrar jóvenes maduros espiritualmente, difícil de encontrarlos, pero se podrán encontrar. Entonces, la idea principal, alineada al contexto, es que debemos tener una actitud de sumisión espiritual hacia aquellos que Dios ha puesto sobre nosotros como pastores en la iglesia local. Yo pienso en Pablo, pensemos en Pablo rápidamente, porque Pablo era un asesino, ¿cierto? Dios lo alcanzó, tuvo la oportunidad de oír la voz audible de Dios. Y dice la Escritura que por 10 años, más o menos, tuvo que sentarse a esperar el tiempo de Dios. Nosotros lo leemos en la Biblia rápido, ¿no? Pero pasó un tiempo, imagínense por un momento. Y Pablo no era cualquiera.
Pablo era bien preparado, había sido preparado delante del teólogo, usando ese término, más prominente de su tiempo. Y ahora Pablo, llamado por Dios, Dios le dijo, tú vas a ser mi apóstol a los gentiles, llamado por Dios, sentado, esperando y quizás escuchando a otros que tenían quizás menos conocimiento que él. Así que no hay excusa, estimado hermano y amigo. Es que yo sé más que el pastor. Pues puede saber más, todo lo que quiera. Pero por alguna razón que yo desconozco y usted desconoce, yo soy el pastor, usted no. Usted puede hablar mejor que yo. Puede tener una cara más agraciada que la mía, un carisma mejor que el mío, porque yo no tengo mucho carisma. Pero por alguna razón, Dios no lo puso a usted. Usted debe aprender. Que es que yo tengo el llamado pastoral. Amén, gloria a Dios. Excelente. Espera el tiempo de Dios, como lo esperaban los grandes hombres de Dios en su palabra. Ya va a llegar el tiempo, no se apresure. Yo no debería decir esto. Yo no quiero que usted esté pensando que los últimos 2 sermones y este sermón en particular son una agenda personal mía como pastor. No, por gracia de Dios nosotros estudiamos la Biblia versículo por versículo y simplemente son los versículos que nos van tocando. Pero creo con todo mi corazón, porque lo he visto, que la actitud de no sometimiento al liderazgo, no aceptar el liderazgo que Dios ha puesto en esa congregación local, siempre o simplemente porque esa persona no hace las cosas como a ti te parecen que se deben hacer, ha creado muchos problemas e incluso divisiones dentro de las congregaciones. Yo no quiero hablar de más, pero yo le podría a usted contar cantidad de ejemplos de cómo muchas congregaciones han comenzado simplemente porque alguien dijo, no me gusta cómo ese pastor lo hace, yo lo voy a hacer a mi manera. Y eso es peligroso. Mire lo que dice Pablo. Porque usted ahorita dirá, pastor, mucho y no Biblia. Vamos a la Biblia. Mire lo que dice 1 Corintios, capítulo 16, versículo 15. ¿Lo tiene? 1 Corintios capítulo 16, versículo 15. Dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de Acaya, y que aquellos se han dedicado al servicio de los santos, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan a trabajar. Hermano, yo se lo digo con amor, con respeto, con responsabilidad y con temor al Señor. El pueblo de Dios debe aprender a someterse a sus líderes espirituales. No se trata de que esos líderes sean perfectos, porque no lo somos. Es cuestión espiritual, es cuestión de obedecer algo que el Dios mismo ha establecido. Es lo mismo que les he enseñado cuando hablamos de someternos a la autoridad de nuestros padres. No es porque sean perfectos, porque no lo son, pero Dios lo estableció de esa manera. Así que usted que es padre, y cuando yo hablo de eso dice, amén, pastor, amén. Bueno, espero que hoy también te diga amén. Cuando hablamos del sometimiento al liderazgo que Dios ha puesto, que no es perfecto, pero Dios lo ha puesto. En Efesios capítulo 5, versículo 21, Pablo dice algo similar, aunque nos incluye a todos. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, es un sometimiento de forma general. En Tesalonicenses, ese sí lo vamos a leer, Tesalonicenses capítulo 5, ahorita le digo los versículos. Pablo está escribiendo una de las iglesias que se conoce como la iglesia noble, ¿no?, de Tesalónica. Hermanos muy piadosos. Estos hermanos eran nuevos creyentes,
Ellos habían tenido la oportunidad no habían tenido la oportunidad de tener un liderazgo espiritual dentro de ese grupo. Ellos habían salido del paganismo, estaban comenzando a crecer en el Señor. Pablo se queda un tiempo con ellos. Y cuando Pablo está cerca ya para salir, le recuerda y les dice: hermanos, de entre ustedes van a empezar a surgir líderes espirituales. Aprendan a someterse a ellos. Miren lo que dice el versículo 12 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Primera de Tesalonicenses. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os predicen en el Señor y os amonestan, y que tengáis en mucha estima por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Miren que esa última frase, tened paz entre vosotros, la traducción lenguaje actual y la nueva traducción viviente lo traducen: vivan en paz unos con otros. Así que hay un llamado como entre creyentes que tenemos que aprender a vivir en paz los unos con los otros. Pero no queda allí. El Espíritu Santo, quizás reconociendo el corazón del ser humano, el apóstol se adelanta y miren lo que es el versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con algunos. Con el que te cae bien, con todos. Hay que ser pacientes. O sea que tenemos que tener paz entre todos. Hay que ser pacientes los unos con los otros. Al que no quiere hacer nada, al perezoso o a los rebeldes en la iglesia local, hay que amonestarlos. Hay que ser pacientes con ellos, pero hay que amonestarlos. Entonces Pablo le dice a los tesalonicenses, y por ende a nosotros, que deben apreciar a esas personas que diligentemente los dirigen a ustedes. Aquellos que les dan instrucción. Esos son los ancianos. Ellos te guían, te corrigen, te protegen. Debes tenerlos en alta estima. Tenéis que amarlos. No porque sean más especiales que ustedes, sino por la obra o por el llamado que ellos desempeñan. Esa es una actitud esencial en el crecimiento espiritual de una persona que ha aprendido a someterse al liderazgo que tiene en su iglesia local. Y una vez más se lo digo, con amor y con responsabilidad. El creyente que no tiene una actitud de sometimiento al liderazgo espiritual en la iglesia local está dando evidencias de una falta de madurez espiritual. El creyente, lo digo una vez más, el creyente que no tiene una actitud de sumisión al liderazgo en la iglesia local está dando evidencia de que no hay una madurez espiritual. Así se sepa la Biblia al derecho y al revés. Así sea un tremendo teólogo en las redes sociales. De hecho, leía yo esta semana algo en las redes sociales de una página que sigo que hablaba de los creyentes Facebook, de los que no se congregaban porque estaban en Facebook, decía él. Y hablaba de una de las cosas que esta persona decía, era de que allí yo escojo qué escucho y qué no escucho, a quién sigo y a quién no sigo. En cambio, en la congregación es una responsabilidad ser paciente, tolerante los unos con los otros. Por eso ser cristiano en Facebook es fácil, o en las redes sociales.
el problema es ser cristiano con el hermano que yo veo, que sé sus defectos, que sé sus virtudes. Ahí es donde está lo complicado. Amarlo, aceptarlo tal y cual como es. Ahora sigamos en Tito capítulo 3. Pedro allí presenta el mismo principio, Pablo, perdón. En Tito capítulo 3, versículo 1 en adelante, en un contexto un poco más amplio, Pablo dice lo mismo. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Ahí no especifica, ¿no? Pero lo presenta de una forma general. Versículo 2, mire lo que dice. Que a nadie difamen o no hablen mal de nadie. Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Es fácil tener la tendencia a hablar mal de nuestro liderazgo, ¿no? Eso nos pasa cuando el gobierno no está haciendo lo correcto. Es fácil nosotros empezar a disociar del liderazgo. No, a veces llevamos la misma situación a la iglesia local, es fácil. Pero Timoteo dice aquí, dígales que no difamen, que no hablen mal. Hebreos capítulo 13, que quizás es uno de los pasajes más claros que habla sobre este asunto. Hebreos capítulo 13, versículo 7, creo que ya hemos hablado en algún momento durante estas semanas. Pero miren lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Así que lo primero que el autor de Hebreos dice es que las personas que te guían, que te enseñan la palabra de Dios, debes acordarte de ellos, debes tenerlos en alta estima y obvio, ¿no? Si su estilo de vida está alineado a la palabra, dice, imita su fe. Pero más adelante del versículo 17, dice algo más que imitarlos. Dice el versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y obvio, no me vaya a decir, ay, ¿qué tal pastor? Si está enseñando una cosa que es extraña, pues obvio, aquí estamos hablando de los siervos, como presentó el apóstol Pablo, ¿no? Que están haciendo bien su trabajo, que están alineados a la palabra de Dios. Mi responsabilidad es obedecer. Si mi liderazgo me está diciendo, no se salga cuando el pastor está predicando, pues entonces yo debo obedecer. No me salgo cuando el pastor está predicando. A no ser de que sea una verdadera emergencia, que su vida esté, que usted esté entre la vida y la muerte, pues ya es entendible. Ahora, si yo empiezo a decir acá así, claro, así dice el Señor, ahora, ¿cuántos quieren sembrar sus casas porque hay bendición? Venga para acá. ¿Y quién es el primero que empieza a sembrar? Bueno, ya usted tiene la libertad para decir, este señor se volvió loco, nos vemos. Pero aquí usted no ha escuchado eso, ni lo escucha. Mientras yo esté aquí, por lo menos no lo va a escuchar. Obedecer a vuestros pastores, sujetad a ellos. ¿Por qué tengo que hacerlo? Bueno, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas. Yo clamo por sus vidas. Oro por ustedes, por sus hijos, por sus situaciones. Y esto no es excusa, pero a ver, no sé si sea políticamente correcto decirlo. No, mejor no lo digamos porque puede sonar medio extraño. Como quien da de cuentas. Los pastores somos responsables ante Dios. Y ustedes como ovejas son responsables ante Dios de someterse al liderazgo.
A mí un día me va a llamar Dios a cuenta para preguntarme cómo cuidé el rebaño. Y cuando usted llegue allá, Dios lo va a llamar a cuenta, a usted le va a preguntar, bueno, ¿cómo te sometiste al liderazgo que yo puse? Ahí no va a haber excusas, que no me gustaba, no. Porque ahí no dice, si el liderazgo es de acuerdo como a ti te gusta, entonces sométete, obedece y tenlo por estima. Lo único que pide ahí es que a los que predican bien la palabra, es decir, a los que se alinean a la palabra de Dios, sométete, respeta y obedécelos. Y sigue diciendo el versículo, ¿no? Para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque eso no es provechoso. Nadie quiere un pastor afligido. Nadie quiere un pastor con el corazón roto. Y muchas iglesias a veces experimentan esas realidades debido a que tienen un pueblo que no se ha aprendido a someter al liderazgo que Dios ha puesto. Así que la madurez espiritual no es el que más Biblia sabe, no es el que más Biblia recita de memoria, ni el que más teología sabe, sino que se puede identificar en una actitud de aprender a someterme al liderazgo al cual está por encima de mí espiritual. Y esto nos lleva al segundo punto, porque no solamente es eso. Una segunda actitud que demuestra que yo estoy madurando espiritualmente es la humildad. Mire lo que dice el apóstol. Someteos a los ancianos, todos sumisos unos a otros. Y dice el versículo, revestíos ¿de qué? De humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. O sea, ahora no solo tengo que someterme al liderazgo, sino que tengo que aprender a humillarme, revestirme. Y la palabra revestíos en el idioma original, no la voy a leer porque eikonbomai literalmente significa atarse algo encima o atarse algo con un nudo o con un lazo. Y dice que esta frase era usada cuando los esclavos tomaban el delantal y se lo ponían para servir como esclavos o siervos de alguien. Se ponían ese traje para mantener la ropa limpia, tal como lo hacen las personas hoy que van a cocinar, para no ensuciarse la ropa. Entonces, esta acción de ponerse ese delantal se convirtió en un acto de servicio, un acto de humildad. Entonces Pedro dice aquí, vístete con una actitud de servicio, sé humilde. Alguien que está madurando espiritualmente es una persona humilde. ¿Qué es humilde? ¿El que tiene la casa sucia? No, eso es cochinada. Humilde es el que no tiene dinero. No, eso es pobreza. Porque la gente dice, oh, qué humilde es, porque vive en una casita pequeña. No, simplemente eso es pobreza. Hay personas que viven en mansiones y son humildes. Y hay personas que viven en unas casitas pequeñas, pero son más orgullosos que quién sabe qué. Que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Los hombres hemos cambiado ese concepto. Entonces lo que Pedro usa aquí con esta figura es que el creyente debe cubrirse con una actitud de humildad mientras se somete a las autoridades que están sobre él. Y la palabra humildad significa poca importancia mental. Es decir, una humildad mental, una autodegradación. ¿Sabe? Porque a veces nosotros reaccionamos porque nos tocan el orgullo y ¡pum! Explotamos. El humilde sabe lo que es. Es que usted es feo. Pero ¿por qué tengo que enojarme si me dicen feo? Que si soy feo, pues soy feo. El humilde sabe que es feo. Y no tiene que estallar.
Pero bueno, pues podré ser feo físicamente, pero tengo la belleza de Cristo. Ya, tranquilo. ¿Por qué me tengo que descontrolar? Esa actitud que dice aquí la importancia mental es la actitud de que yo no soy demasiado bueno para servir. Ese es el verdadero humilde. Yo no soy demasiado bueno, pero con la ayuda de Dios lo voy a lograr. Esta actitud para el mundo, porque el mundo dice, no, yo soy demasiado bueno para rebajarme a hacer las cosas. Te encontramos al Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el sustentador de todo, que se puso el delantal para lavar los pies a sus discípulos. Jesucristo, la actitud de humildad. En nuestro mundo las personas que demuestran humildad son motivo de burla, son humilladas. Algunas veces son llamados cobardes. Y ahora vemos al apóstol Pedro, hermanos que estaban siendo perseguidos, y Pedro le dice, mire, sométanse a ese liderazgo que lo estás persiguiendo, sométanse en el liderazgo de la iglesia y sean humildes, es decir, tengan una actitud de servicio. Esto lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Pablo, ¿qué dice? Nada hagáis por contienda, nada hagáis por vanagloria, antes bien con humildad, con esa actitud de servicio. Y mire cómo concluye: estimando cada uno a los demás como que superiores a él mismo. Ah, no, pero como yo me sé 4 versículos y él se sabe 3, entonces yo me creo mejor que él. Ah, no, es que yo no me voy a sentar a escucharlo porque yo tengo mayor conocimiento. ¿Qué tipo? Eso es todo lo contrario a la humildad. Eso se llama soberbia, orgullo. Y dice la Biblia, no yo, la Biblia dice que antes de la caída es que la altivez, el orgullo, la soberbia. ¿Quiere ver a alguien que va camino al precipicio? Mire, si es orgulloso, va camino al precipicio. Porque eso enseña la palabra. Hermanos, esto es clave. Tienes que ver a los demás como más importantes que tú. Yo entiendo que eso es un desafío para nosotros, porque nosotros estamos en la lucha. Bueno, es que yo soy de tal país, yo soy de tal país. Ah, no, es que bueno, él también es de mi país, pero bueno, lo que pasa es que él es de esta sección del país y yo soy de esta otra sección del país, que somos mejores. Y está esa pelea. Llegamos a la iglesia, al iglesia local. Ah, bueno, pero es que yo sé más. No, pero ¿de dónde? Pablo dice, ten un concepto menor que los demás. Considera a los demás como superiores a ti. Eso es humildad. Pedro dice, vístete con humildad, una humildad mental. No seas egoísta, no te creas engreído. Y añadiendo lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses, considera a los demás como más importantes que tú. Y luego añade, no busques tu propio interés personal, sino el interés de los demás. El orgulloso está buscando el interés para él. O sea, siempre está buscando el beneficio de él. El humilde está buscando los beneficios de los demás. Y en ese contexto, en el versículo 5 en Filipenses capítulo 2, Pablo dice, haya en vosotros este sentir que también hubo en Cristo. Hermanos, ¿cuál fue el sentir que hubo en Cristo? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, dice, o sea, vino a servirnos y se humilló a sí mismo. Tenía ángeles que le servían. Y vino aquí a la tierra a nacer como nacemos todos los seres humanos, de vulnerables. Como dijo alguien, no hay nada más vulnerable que un ser humano cuando recién nace.
Y como leí por ahí, que es chiste, pero es una realidad, que decía un bebé, no hay nada más desesperante que ser bebé. Tú lloras porque te está picando un pie y tu mamá te da leche. Ya, suena chistoso, pero es lo vulnerable que somos los seres humanos. Jesucristo vino así, se humilló, lo maltrataron, hicieron con él lo que quisieron. Tenía el poder absoluto para fulminarlos y se mantuvo allí por amor a ti. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, muerte en maldición. Cristo se humilló de manera asombrosa. Por eso fue que él dijo, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de espíritu. Quiere ver que si usted está creciendo espiritual, revise cómo está su nivel de humildad. Si usted es altivo, si usted, es que no me quiero meter por ahí porque mejor sigo aquí. Versículo 5, revestíos de humildad. ¿Por qué, pastor? La respuesta, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa es una razón fundamental por la cual yo debo humillarme. Porque Dios da gracia a los humildes y eso está bien. Pero dice el problema, lo otro es que dice que se opone. Es decir, que cuando yo tengo una actitud de orgullo en la iglesia local, mi orgullo no es contra ese liderazgo. Mi orgullo no es contra ese hombre. Mi orgullo es contra ¿quién? Contra Dios. Y está diciendo ahí que Dios se va a oponer a mí. Creo que Pedro está citando aquí el Antiguo Testamento, Proverbios 3:34. Dice, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Yo no le voy a preguntar cuánto quiere la gracia de Dios, porque todos dirán amén, pero usted entiende el concepto. Santiago capítulo 4, versículo 6. Santiago usa la misma cita de Proverbios y de Pedro. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La única diferencia en esta cita en el Antiguo Testamento es que la Septuaginta usa la palabra Señor y Pedro aquí usa la palabra Dios, pero ambos se refieren a la misma persona. La idea es clara. El creyente que está madurando espiritualmente, el creyente entre más Biblia entiende, entre más cerca está a Dios, entre más crece en su relación personal con Dios, más humilde es. El que más Biblia aprende humanamente y se cree mayor que los demás y no quiere sentarse con los hermanos que porque él se sabe Juan 3:16 y el hermano no se lo sabe, está demostrando que es un inmaduro espiritualmente y que no ha entendido el evangelio. La pregunta es, ¿y por qué Dios se opone a los soberbios o a los humildes o a los soberbios o a los orgullosos? Bueno, porque la soberbia es orgullo. Y Dios odia el orgullo. Yo digo algo que aprendí. La raíz del orgullo es sacar a Dios del corazón. Cuando tú sacas a Dios del corazón y tú crees que todo lo que tienes es porque tú lo has logrado, el orgullo ha entrado a ti. No, lo que tú tienes es por la gracia de Dios. Porque Pablo dice eso. Si lo que tienes, si todo lo que tienes lo has recibido, ¿por qué vives como si no lo hubieras recibido? Los hijos que Dios me ha dado son de Él. Es por gracia de Él. No quiero ofender corazones con esto, pero ¿sabe cuántas personas? Bueno, mejor no, porque de pronto ofendo corazones. Sigamos mejor aquí. De pronto digo algo inapropiado.
Todo lo que hemos recibido es de parte de Dios, tus hijos, tu trabajo, tu carro. Ay, es que yo trabajo 40 horas a la semana. Claro, amén, tú lo trabajas, pero trabajas porque Dios te da la fuerza para trabajar esas 40 horas. Y Dios te provee. Entonces todo lo que tienes lo has recibido de parte de Dios. Hasta el pelo que tienes, los que tienen todavía. Hay un pasaje muy conocido en Proverbios capítulo 6. Es muy conocido, porque ese pasaje dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y en el versículo 17, ¿sabe con cuál comienza? Comienza con los ojos altivos, es decir, el que se cree más, orgullo. El que mira a los demás así como que... Proverbios 8:13, voy rápido. Dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Dios dice: lo aborrezco. Por eso Dios resiste a los soberbios. Y no importa cuánto Biblia sepas, si hay orgullo en tu corazón, te estás oponiendo a Dios. Estás sacando a Dios de tu corazón. ¿Sabe cuál fue? O creo que todos lo sabemos, no vamos a recordarlo. El pecado que le costó a Lucifer ser expulsado del cielo, ¿cuál fue? El orgullo. Me haré igual al Altísimo. Seré semejante a Él. Y Dios dijo: para afuera. Hermano, la gracia de Dios está reservada para los humildes. Miren lo que dice Isaías. El profeta Isaías en su capítulo 57, versículo 15. Dice: porque así dijo el Altísimo y Sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Amén. Yo habito en las alturas y la santidad. ¿Y con quién más? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón quebrantado. No hay una mejor forma de expresarlo. ¿Con quién habita el Señor? Con los de corazón o espíritu humilde. O sea, los que, cuando habla espíritu ahí, está hablando de la actitud, los que tienen una actitud de humildad. A veces, cuando hay humildad en usted y usted ha madurado espiritualmente y usted entiende que es humilde, en algunas ocasiones, muchas veces usted guarda silencio aunque usted tenga la razón. Cuando hay humildad, usted no quiere ganar peleas. El orgulloso sí. El orgulloso quiere tener la última palabra. El humilde dice: mejor aquí me quedo callado. A veces cuando hay humildad, usted dice: mejor aquí, es un momento para agacharme y que brinque el otro. No es que eres menor, no es que eres inferior, no es que eres un menso o un tonto. Estás siendo manso, inteligente y humilde. Dios dice: yo habito en el lugar alto, en el lugar sublime, en la santidad, y habito con aquellos que tienen humildad. Isaías 66, versículo 2. Dice: mi mano hizo todas estas cosas. Bueno, búsquelo pues entonces. Isaías 62, ahí está adelantico. Dice, ¿ya lo tiene? Dice: mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, ¿a quién miraré? Al pobre, y aquí no está hablando al pobre de que no tenga dinero, no. Es al pobre y humilde de espíritu. O sea, lo mismo es que Jesús en la bienaventuranza dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Bueno, aquí son estos mismos. Aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra.
Pastor, ¿qué significa temblar a su palabra? Que cuando abra la Biblia empieza y me caigo, porque hay líneas de poder en el piso. No, habla de qué, de reverencia, de respeto a su palabra, que cuando Dios dice algo, lo hago porque Dios dice en su palabra, que no cuestiono su palabra. Porque es que nos gusta cuestionar, a ver, muéstreme, y entonces donde la gente empieza, muéstreme un versículo. Entonces quieren un versículo específicamente que diga qué tienen que hacer. No, hay que mirar el principio detrás de la palabra, por favor, amados. Es fácil. No dejemos que nuestro engañoso corazón nos engañe. Tiembla su palabra. Una pregunta más. ¿Qué quiere decir Dios con Dios da gracia? Yo entiendo cuando dice ahí, ¿dónde estoy? Y da gracia a los humildes. Yo entiendo, hermano, ahí que habla de bendiciones. Dios bendice la vida de los humildes y se opone a los soberbios. Hay muchas personas hoy que dicen ser creyentes que están experimentando la oposición de Dios en sus vidas simplemente porque viven en orgullo y en soberbia. Entonces debemos ser humildes. Y mira lo que dice el versículo 6, terminando. Es mejor que seas humilde, no solo entre nosotros, porque nosotros, sino también delante de Dios. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. O sea que hay una humildad entre nosotros y hay que humillarnos delante de Dios. Miqueas, un pasaje también muy conocido, Miqueas capítulo 6 versículo 8, dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que Dios pide de ti. No solamente hacer justicia y amar y misericordia y humillarte ante Dios. Es la oración del publicano. El publicano no quería ni siquiera levantar el rostro. El fariseo levantaba su rostro, levantaba su orgullo y sacó todo el currículum de lo que él hacía. Y Jesús dijo: ya sabrán cuál salió justificado, es decir, cuál fue perdonado. Hermano, ¿qué significa humillarte bajo la mano poderosa de Dios? Significa caminar bajo su autoridad. Caminar bajo su autoridad y la autoridad delegada que Él ha dejado. Entonces el creyente que está madurando espiritualmente se somete a Dios, se somete al liderazgo espiritual. Si es mujer, se somete a su esposo. Si trabaja, el hombre y la mujer se someten a su lugar en su lugar de trabajo. Y si son ciudadanos de algún país, se someten a la autoridad de ese país. Es el creyente que está madurando. Y mire cómo termina el versículo: para que Él lo exalte a su debido tiempo. Ahora volvamos a estos hermanos. Estos hermanos estaban sufriendo, ya. Estaban siendo perseguidos, sí. Muchos perdieron la vida, claro que sí. Pero Pedro le dice aquí: hermanos, recuérdense que Dios te va a exaltar a su debido tiempo. Ya sea que mueras en esta tierra en medio de esa dificultad, Él te va a exaltar. O sea que cuando Él venga en su gloria, vas a ser exaltado. Así que sigue adelante, sigue firme. Sométete a tu autoridad delegada. Sé humilde con la autoridad delegada. Sé humilde con los hermanos. Sé humilde con el Señor. Dios dará recompensa a su tiempo. ¿Cuál será? Olvídese de cuál sea. Lo importante es que Él prometió que serás exaltado. O sea, Dios no prueba a nadie más allá de sus capacidades. Eso es lo que enseña. Entonces Pedro alienta a los creyentes a mantenerse allí. Hermano, hemos visto dos fundamentos de la madurez espiritual: sometimiento al liderazgo, la humildad. Hay unos cuantos más que queremos mirar a partir de la próxima semana, si Dios nos da vida. Pero yo quiero que el día de hoy, antes de que usted se vaya,
Usted puede examinar su vida a la luz de estos dos. ¿Cómo está su vida de sometimiento al liderazgo? Bueno, yo me someto al pastor porque es el pastor, pero al maestro de mi escuela dominical, no. Tranquilo, Kimosabi. También aplica a ello. ¿Cómo está tu liderazgo? Niño, a los maestros de escuela dominical. Joven, adulto. ¿Y cómo está tu nivel de humildad? ¿Eres tú de los que no te... Es que yo no me doblego ante nadie? ¿Eres tú el que tienes que tener siempre la razón? ¿Eres tú el que te crees mejor del otro porque eres de tal país o de tal parte del país? ¿O porque tienes cierta educación? ¿O porque, no sé, tienes, qué sé yo, mejor casa, mejor carro, mejor moto? ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Y mientras oramos, yo quiero que piensen esas dos cosas. El salmista David oraba: Señor, examíname y pruébame. Ve si hay en mí camino de perversidad. No le pida nada al Señor ahora. Solo quiero que usted examine su vida a la luz de estos dos principios fundamentales. ¿Quieres madurar espiritualmente? ¿Quieres crecer? Examínate en tu sometimiento y en tu humildad. Amigo, y si estás en Cristo, pues no te voy a pedir que te examines en tu sometimiento y en tu humildad, porque hay algo más importante, lo cual quiero pedir que te examines. Y es en tu condición de pecador delante de Dios. Mi oración es que el Espíritu Santo pueda convencerte de que eres un pecador, que estás bajo la ira de Dios, y que hoy hayas visto tu condición de pecador y puedas decirle: Jesús, quiero perdón, quiero arrepentimiento. Padre, tenemos dos grupos en este lugar. Los que han creído en ti, los que no han creído en ti. Señor, yo te pido que tú obres de manera especial. Señor, hay un llamado a nuestras vidas. Señor, como iglesia, a someternos al liderazgo que tú nos has puesto. Señor, perdónanos si en algún momento pensamos que madurar significa hacer lo que nosotros queremos sin rendir cuenta a nadie. Señor, y levanta una congregación que exige al liderazgo ser fiel a tu palabra, pero que al mismo tiempo la acompaña de sometimiento a ese liderazgo que es fiel a tu palabra. Señor, levanta una congregación llena de humildad a ti entre nosotros mismos. Señor, aquellos que no te conocen, que puedan llegar a conocerte, que puedan experimentar el perdón de pecados y disfrutar el gozo de la salvación. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Ella ha sido predicada y permite que dé el fruto, Señor. Si tu pueblo identifica que esta palabra proviene de ti, está alineada a tu palabra, Señor, que lo podamos poner por práctica. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que Cristo dijo a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.